Gracias, Lina, por tu clara, estructurada, completa presentación con esos tintes personales que le ha agregado de su propia experiencia. Gracias. Olvidé decirles que vamos a dejar las preguntas para el final. Entonces vamos a escuchar a Pedro con su presentación. Yo te voy presentando, tú pones tu... Pedro Donoso Brandt. Está casada con Anita Luz. Ahí está. Ok, ahí está Anita. Ambos son carmelitas descalzos seglares. Son padres de 5 hijos y ya tienen 4 nietos. Ambos fueron alumnos del CITES en el máster del 2005 al 2017. Pedro es ingeniero civil de profesión. Tiene 6 posgrados en gestión y administración de empresas. Está retirado y dedica su vida ahora a promover el carisma del Carmelo a través de sus libros, charlas y página web. Su comunicación, las enseñanzas para la oración y contemplación en San Juan de la Cruz para encaminar al alma a la divina unión con Dios. Pedro, te cedo la palabra. Contento, Señor, contento. Ahora sí. Contento, Señor, contento, dice un santo de mi tierra en Chile, San Alberto Hurtado. Y a ustedes les deseo un deseo de mi hermana Teresa de Jesús de los Andes. Dios, que es alegría infinita, viva en todos sus corazones. Y digo contento, Señor, contento porque muchas veces a todos nos pasa... No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Muy bien. Bueno, a todos nos pasa que lo que tenemos en nuestros planes no son los de Dios. Y estoy contento de haber venido hace muchos años al CITE y esta es mi 6ª comunicación en los congresos de San Juan de la Cruz. ¿Cómo no iba a estar contento si aquí estuve de confesor y de gran amigo al padre Rómulo? Y he conocido grandes amigos como Yuret, Javier, Milagro, Mirna, padre Antonio, Danilo. Y la verdad que estar aquí en el CITES es una sensación de alegría. Y por eso quiero dar gracias por esta nueva invitación. ¿Se sigue escuchando? Se hago ruido. Bueno, me pueden decir. Bien, me voy a referir en estos minutos de comunicación a la oración en San Juan de la Cruz desde su propia experiencia contemplativa, y esta será parte de la comunicación que será algo más amplia después en las actas finales. Y he puesto ahí una presentación para mostrar la estructura de lo que quiero decir. Una primera parte, una verdadera experiencia de Dios amor. El Santo Padre San Juan de la Cruz es para muchos de nosotros maestro de oración contemplativa y purgativa y produce en nosotros una verdadera sanación, por tanto también es una oración sanante. Y al final haré una síntesis de esto porque sostengo este punto. Y la oración en el santo constituye una verdadera experiencia del Dios amor, de esa suave ternura que él sintió desde muy joven, a pesar de una vida pobre en lo material, porque el santo fue pobre, pero pobre de verdad, y fue una vida bastante sufrida, pero que en ningún caso lo animó a rebelarse contra su fe. Al contrario, lo animó con más fuerza a la meditación para encaminarse y llevar a los demás a la unión mística y enseñarnos como gran maestro el camino de la unión con Dios. Curiosamente, San Juan de la Cruz nos advierte que sus enseñanzas no tratan sobre la meditación en etapa de los principiantes. Yo me pregunto si esto podría entenderse como una indiferencia a los principiantes.
ya que él lo dice en el prólogo del Cántico Espiritual, que para los principiantes hay muchas cosas escritas. Intentando conocer más por qué esta opinión, a mí me parece que es porque prefiere explicar los aspectos superiores de la búsqueda espiritual que han sido menos tratados por otros muchos autores. Con todo, en sus escritos, de modo metódico, cuidadoso y extraordinariamente amoroso, va insistiendo, por ejemplo, en Dos subidas a Monte Carmelo, que la finalidad es encaminar el alma a la divina unión con Dios. Segundo punto, ser igual a Dios por amor. Dice el santo en Cántico Espiritual, ser igual a Dios por amor. Quiero entender con esta sentencia que el hombre permanece constantemente en la búsqueda por saber por qué o cuál es la causa de su existencia y cuál es la finalidad de su vida. Recordemos que en Génesis 1, se relata que creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, a imagen de Dios. Pero además quiero entender que el hombre posee en su interior una imborrable y sutil huella dejada por el Creador, como la huella que deja cualquier padre a su hijo. Si esto es así, entonces tenemos una vía interior que siempre nos puede llevar a ese delicado itinerario espiritual. Y el santo nos dice en llama de amor viva, Dios en todas las almas mora secreto y encubierto en la sustancia de ellas. Pero el alma del hombre está contento con esto. Pienso que el santo nos enfrenta a una paradoja, pues el hombre se sabe que es hijo de Dios, ciertamente es de su creación, pero por otra parte recordemos que él fue exiliado del paraíso, Génesis 3. Pero según el santo, el hombre quiere regresar a la unión inicial, por eso sentencia en Cántico Espiritual, hasta llegar a esto no está el alma contenta. La excelencia de las enseñanzas del santo es para mí abrirnos los ojos para darnos cuenta de que el alma no debe buscar a Dios hacia afuera, porque ya nos ha dicho que mora secreto dentro de uno mismo. Entonces, para ello hay que venir a hacer lo que el santo nos recomienda, 2 subidas a Monte Carmelo, de lo menos a lo más, de lo más exterior hasta lo más interior, hasta llegar al íntimo recogimiento donde el alma se une con Dios, hasta llegar al más profundo centro del alma. Ahí es el sitio donde producida la unión por similitud o cooperación, se conoce y se gusta a Dios. Para que esto suceda, como camino místico y espiritual, debemos pasar por un intenso deshacimiento, es decir, perder el interés por el exterior. El santo dice, el centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con toda su fuerza entienda, ame y goce a Dios. Ese centro donde Dios se hallaba como dormido, donde tu deseado amado mora escondido, dice el santo en Cántico Espiritual, o donde secretamente mora. Ese lugar, conforme a lo que el santo nos enseña, es el sitio más interior del alma, es el lugar espiritual y es allí donde tiene lugar la unión con Dios. Entonces podemos concluir, en este segundo punto, que el santo nos ha enseñado que el primer paso del alma es conocerse a sí misma. Tercer punto, el camino del callado amor. El camino que nos enseña el santo es lo que conocemos como en teología mística, es decir, la ciencia secreta de Dios y que llamamos contemplación. Y según el santo, y cito a Cántico Espiritual, la cual es muy sabrosa porque es ciencia por amor
el cual es el maestro de ella, el que todo lo hace sabroso. Y por cuanto Dios le comunica esta ciencia e inteligencia en el amor, con que se comunica al alma, es sabrosa para él, pues es ciencia que pertenece a él, y es sabrosa también a la voluntad, pues es en amor el cual pertenece a la voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lenguaje que más oye Dios? En el prólogo de avisos, San Juan de la Cruz nos da una respuesta. El lenguaje de Dios que más se oye solo es el callado amor. Entonces, buscamos explicarnos el por qué y nos respondemos porque el amor es el que hace posible que se realice la unión del alma con la sabiduría de Dios. Y esta razón supera el conocimiento humano y el raciocinio de los sucesos y sus causas. Con todo, es el santo quien mejor nos hace comprender esto. Por ejemplo, en su vida Monte Carmelo, voy a citar, por tanto, toda alma que hiciese caso de todo su saber y habilidad para venir a unirse con la sabiduría de Dios, sumamente es ignorante delante de Dios y quedará muy lejos de ella, porque la ignorancia no sabe qué cosa es sabiduría. Y más adelante el mismo santo nos añade, de manera que para venir el alma a unirse con la sabiduría de Dios, antes ha de ir no sabiendo que por saber. Su vida en Monte Carmelo. Y para finalizar amplía, si a alguno le parece que es sabio entre vosotros, hágase ignorante para ser sabio. Permiso. Entonces, una enseñanza del santo que se hace necesario dejar en claro es que no se puede, o el alma no puede llegar a Dios por cosa del pensamiento. Dicho de otra forma, nos sirve el conocimiento al modo de la criatura. Y así lo dice en su vida en Monte Carmelo, pues Dios no cae debajo de imagen ni forma, ni cabe debajo de inteligencia particular. Tampoco el alma, para caer en Dios, ha de caer debajo de forma e inteligencia distinta. Es decir, por medio de esos objetos del pensamiento, no sirve al alma para llegar a Dios. Y expone el santo en su vida en Monte Carmelo la sabiduría de Dios en que se ha de unir el entendimiento, ningún modo ni manera tiene ni cae debajo de algún límite ni inteligencia distinta y particularmente porque es totalmente pura y sencilla. Entonces, en palabras del santo, me refiero a Llama, de Amor Viva 4-5, de conocer por Dios la criatura y no por las criaturas a Dios, que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los efectos, que es conocimiento trasero y otro esencial. Vamos a avanzar al cuarto punto, el verdadero conocimiento o sabiduría de Dios. Llegamos entonces a tener una sola alternativa o único camino, renunciar a todo por amor a Dios. Todo esto es solo por el ansia de conocerle, o en otras palabras, invisibilizarse y transformarse en nada para que deje un lugar adecuado para que Dios se deje ver. En palabras del santo, de manera que todo el ser de las criaturas comparado con el infinito ser de Dios, nada es y por tanto el alma que él pone su aflicción delante de Dios también es nada y menos que nada. Es así como ahora podemos decir que para avanzar en el camino y elevarse a la contemplación de Dios, el alma debe renunciar a todo. En Llama de Amor Viva el santo sentencia, todas las cosas le son nada y ella es para sus ojos nada. Solo su Dios para ella, Él es el todo. La desnudez espiritual de todas las cosas es entonces la desnudez interior, o dicho de otra forma, la pobreza espiritual en negación de todas las cosas que puede poseer.
incluido el conocimiento procedente de los sentidos y las potencias. Este es el abismo del no saber, que paradójicamente consiste en un subido sentir de la divina particularidad de Dios. Por esa razón, por estos caminos del no saber, es por donde el alma se transforme y se vea llena de Dios, y es así como el santo nos enseña, por cuanto estas almas se ejercitan en no saber ni aprender nada con las potencias. Lo viene generalmente, como lo decimos, en el monte a saber todo. Subida a Monte Carmelo 3.2. Cuanto más sumida está el alma en las tinieblas, es cuando más necesita la luz. El santo también nos sentencia en Subida a Monte Carmelo: luego claro está que la fe es noche oscura para el alma, y de esta manera le da luz. Y cuando más la oscurece, más luz la da de sí, porque cegando la da luz. Ahora, si decimos que conforme a las enseñanzas del santo, que Dios es el destino final del alma, es también el fin de todo conocimiento, es decir, la sabiduría. Y si llegamos a concluir que en la senda del no saber es por donde se llega al conocimiento o de la sabiduría de Dios, la que nos gusta llamar como la teología mística. Y es así como el alma puede volverse hacia Dios, también hacia lo sensible, es decir, más exterior e inferior, allí donde se ubican los sentidos exteriores, como la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, es decir, con los sentidos que nos hace percibir las cosas del mundo que nos rodea. Pero en palabra del santo, también más oscura que la primera, porque ésta pertenece a la parte inferior del hombre, que es la sensitiva y por consiguiente más exterior. En todo caso, el santo nos sentencia en Subida en Monte Carmelo el sentido de la parte inferior del hombre, que es el que más vamos tratando, no es ni puede ser capaz de conocer ni comprender a Dios como Dios es. Por eso en la vía contemplativa es necesario que el alma se despoje de todas las aprehensiones de los sentidos exteriores e interiores. Entonces podemos concluir que una vez sometidos los sentidos y potencias del alma, puede ésta volverse más mansamente hacia Dios. Esto es desprenderse de cualquier actividad necesaria para volverse completamente hacia Dios. El quinto punto es: si Dios decide comunicarse al alma, no lo hará por los sentidos. Si Dios decide comunicarse al alma, no lo hará por los sentidos. Esto es lo que se desprende, según el santo, en la experiencia contemplativa. Es decir, que si se hará por el Espíritu puro, y además porque, en palabras del santo, toda alma que quiere subir a este monte a hacer de sí mismo altar en él, en que ofrezca a Dios sacrificio de amor puro. Uno Subida a Monte Carmelo. Entonces, que para el propósito del contemplativo, la noticia que se reciba por los sentidos debiera rechazarse. Es así como San Juan de la Cruz, hoy también nuestro maestro de oración contemplativa, afecta el proceso de deshacimiento, o dicho de otra forma, de muerte al mundo con la imagen bíblica del hombre viejo y del hombre nuevo. Para el santo, el hombre viejo es el que utiliza solo sus potencias naturales. Así lo entiendo cuando nos dice en llama, de donde es de saber que lo que aquí el alma llama muerte es todo el hombre viejo que en uso de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo. He ahí la razón de por qué la vía contemplativa implica la muerte del hombre viejo, y así vamos comprendiendo que el paso del hombre viejo al hombre nuevo involucra el rechazo del conocimiento que procede de los sentidos y potencias naturales para dar paso a lo sobrenatural. En el comienzo del libro tercero de Subida a Monte Carmelo, 2.2,
El santo sentencia: conviene ir por este estilo desembarazando y vaciando y haciendo negar las potencias su jurisdicción natural y operaciones para que se dé lugar a que sean infundidas e ilustradas por lo sobrenatural, pues su capacidad no puede llegar a negocio tan alto antes estorbar si no se pierde de vista. Me parece que la finalidad de esta purgación es sosegar las potencias, y como también lo expone el santo en su vida de Monte Carmelo, mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios. Entonces, cuando el hombre nuevo surge, en el alma reina con abundancia de paz y sosiego, haciendo desfallecer los actos naturales de las potencias con que trabajando toda la noche no hacían nada, llama de amor viva. Pero también somos conscientes que el entendimiento es la potencia que sirve al alma para interpretar la información suministrada por los sentidos. Pero como el santo ya nos ha enseñado, Dios no puede ser percibido por el entendimiento natural. Y luego, como dice en su vida de Monte Carmelo, luego claro está que el entendimiento se ha de cegar a todas las sendas que él puede alcanzar para unirse con Dios. Ahí comprendemos entonces que solo el camino de la purificación podrá llevar al verdadero conocimiento en el entendimiento vacío y oscuridad de entender a la senda del vacío de la nada, de la oscura tiniebla. Como dice el poema, entréme donde no supe, entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Respecto a la memoria, para adentrarse en la contemplación, toda la información debe ser rechazada porque ella solo consiste en recuerdos de formas y de nombre. Porque como dice el santo, porque como queda dicho, ninguna forma ni noticias sobrenaturales que puedan caer en la memoria son Dios, y de todo lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios. Subida a Monte Carmelo 3.7. Luego también la memoria de todas estas formas y noticias se ha de deshacer para unirse con Dios en la esperanza. Para finalizar, ¿qué hacer para recogerse en la oración? El principiante entusiasma por sacar beneficios sensibles de la oración y busca sensaciones deliciosas que compensen este entusiasmo por tener experiencia. No obstante, el santo es contrario a los orantes que gastan tiempo en conseguir su gusto en Dios, según lo que nos explica en Noche Oscura 6.3, que voy a citar, porque como andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan y les quieren poner en voluntad de Dios, se entristecen, aflojan y faltan. Piensan esto, que el gustar ello y estar satisfecho es servir a Dios y satisfacerle. Y el santo luego nos enseña en su vida Monte Carmelo, buscarse a sí mismo en Dios, lo cual es harto contrario al amor, porque buscarse en sí en Dios es buscarse los regalos y recreaciones de Dios. Me parece que la idea no es censurar el gozo o la felicidad, sino el esfuerzo posesivo con que el orante busca en la oración. Pero mientras el orante aplique a la oración el buscar experiencia de lo que apropiarse, lo único que conseguirá es alimentar su propio egoísmo y su sentido de individualidad. En efecto, la propia búsqueda de Dios es convertida en un proceso que ha de ser experimentado y gustado por el individuo, sin darse cuenta de que la verdadera felicidad está en la individualidad, que la individualidad quede anonadada, rebasada, trascendida. Solo el abandono del deseo de apropiación de experiencia son las que traen al hombre la verdadera paz. Para que así sea, necesita ser cultivado en las virtudes de la perseverancia, constancia, paciencia, humildad, tal como lo sentencia el santo en Noche Oscura. La verdadera devoción y espíritu en perseverar allí con paciencia y humildad, desconfiando de sí solo por agradar a Dios. Con todo,
Conforme a las enseñanzas del santo, la principal de todas las virtudes es la fe, como una actitud especial del alma que está dispuesta a renunciar a todo por conocer a Dios. Ese eterno deseo conocer a sí mismo conociendo al Creador. Dios es la luz del verdadero conocimiento. Y al final quise agregar algo especial. Vamos a ver. Esto me da descanso. Bien. El camino de la sanación evangélica que nos propone el santo. A continuación es un pequeño esquema que puede orientarnos en el camino de la sanación evangélica y que Jesús nos puede hacer recorrer juntamente con Él, con su ayuda. Pedimos a Jesús fuerza y Él nos da dificultades para hacernos fuertes. Pedimos sabiduría y Él nos da problemas para resolver. Pedimos prosperidad y Él nos da medios para trabajar. Pedimos valor y Él nos da obstáculos para superar. Pedimos amar y Él nos da personas necesitadas a las cuales ayudar. Pedimos favor y Él nos da oportunidades. Parece que no nos ha concedido nada de lo que queríamos, pero tenemos que reconocer que hemos recibido lo que necesitábamos, lo más que nos convenía. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por este recorrido tan pedagógico, por estas enseñanzas del santo, para encaminar el alma a la unión. Ahora vamos, sí, a abrir la sesión de preguntas. Con piedad, por favor. Muchas gracias a los dos, porque bueno, en el fondo, digamos, tener una sesión de praxis, por así decir, después de la teoría es muy conveniente. Vamos a ver la pregunta. Yo siempre he estado más o menos intentando contrastar lo que es, digamos, la doctrina o la exposición de San Juan de la Cruz con Teresa de Jesús. Entonces, a ver, Lina, tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención y que a lo mejor me ha puesto en el punto de aclarar las cosas. Dices, ¿a dónde te escondiste, amado? Dice, pero no lo sabías ya. Dice, pues es que no lo sabía, aunque creías saberlo. Entonces, en ese sentido, yo contrastando lo del cántico de San Juan con las moradas de Teresa de Jesús, a ver, las 4 primeras moradas son la fase ascética del alma en su camino hacia Dios. Y a partir de la 5ª, sobre todo de la eclosión de la crisálida, del gusano de seda, es cuando ya empieza la mística a todo dar, ¿vale? Y luego ya las 6 moradas son pues el follón sobrenatural que explica Teresa, ¿no? Entonces, el común de los cristianos, el común de los católicos, en esa práctica religiosa apañada, que yo denomino la fe del joven rico, está más o menos danzando por las primeras, segundas, terceras moradas, más o menos. Pero claro, cuando tú creías tener conciencia de que tenías a Dios o que lo conocías, ves que lo has perdido, es cuando te das cuenta de que esa práctica religiosa apañada, esa fe de joven rico, que más o menos te tenía garantizada más o menos la salvación, y pues por supuesto incluso sin hacer daño a la gente, ¿no? Te das cuenta de que al atravesar la primera morada, la primera puerta, creías que ya estabas más o menos en el camino, y sí lo estabas, pero el tránsito de la 4ª a la 5ª, o la crisálida del gusano de seda, es la segunda puerta, al menos para mí. Y todo esto lo digo con el debido respeto a los que sabéis muchísimo más que yo del tema. Yo me considero un advenedizo, después de estar toda mi vida con esas cosas. Pero la cuestión es que
Y es la pregunta que os quiero hacer a cualquiera de los dos, o tú que me has iluminado con ese concepto, es el camino, o sea, el cántico espiritual. Por hacer un paralelismo, porque yo lo necesito hacer, con las moradas, comienza con la crisálida, con la salida de la mariposa, de la mariposica, del gusano de seda, y es ahí, a partir de ahí, cuando ya el alma no tiene, bueno, el alma, sí, el alma o la mente no tiene ya nada que hacer, incluso estorba. Yo ahí me acuerdo de una frase del Tao Te Ching, de Lao Tse, que dice: no hagas nada para que nada quede sin hacer. Es decir, que a partir de que pasas a la quinta morada, o a partir de que comienzas a reconocer que has perdido a Dios cuando creías tenerlo, es cuando ya, a partir de ahí, lo que tú hagas ya más que nada estorba, porque lo que tienes que hacer es dejarle hacer a él. No. Okay. Tú tienes el camino de la morada. Tienes claridad con la morada. Yo empiezo y tú sigues. Bueno, a ver, Alfonso. Yo, experta en el libro de moradas de Teresa, no lo soy. Sin embargo, el darme cuenta de que está escondido es porque me hirió alguna vez, y por eso darme cuenta de la palabra, de que me ha herido con la palabra para encontrarme con la palabra en mayúsculas, ¿sí? Y eso es lo que me lleva como a buscar, a desnudarme, a descentrarme, ¿sí? Y el camino realmente con Juan de la Cruz empezó ahí, cuando yo pregunté: ¿y qué significa siervo? Y me dijeron: el que sube a las alturas. Y le dije a esta persona: ¿y me puede acompañar? Y me dijo: le facilito el camino, quien la acompañará será Teresa y Juan. Y me entregó el cántico espiritual. Entonces, ¿por qué me siento herida y perdida? ¿Por qué me siento que está escondido? ¿Por qué se me ha perdido? Realmente porque me hirió su palabra, ¿sí? Y eso es lo que me ha hecho buscar por doquier. Ahora, en esa comparación que haces del cántico y de moradas, dejo de pronto a Pedro si tiene una respuesta, o al padre José Damián, que nos pueda hacer ahí el paralelo. Hay otros eruditos por ahí. Espérate, Teresa. Al padre José Damián. Al padre José Damián. ¿Quiere responder, padre? No. No. A Luce. Bueno, primero que nada, para agradecer estas ponencias con su contenido vivencial, que siempre es muy importante y testimonial. Gracias en particular a Pedro por este final con tanta sabiduría. Sí. Entonces, tendría un comentario para Lina, que también ha sido tan confesional, con tanta sinceridad y emoción, que nos ha hablado de tus propios procesos. Una pregunta que siempre he tenido sobre el cántico espiritual, que comienza: donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. ¿A ti te parece que San Juan está aludiendo a una experiencia mística previa a la escritura del cántico? Que no aparece desglosada en el cántico, sino que viene de la angustia de que ha perdido una experiencia que podría ser previa. Yo creo que sí. Creo que sí, no, sí. Porque, ¿qué se me ha perdido? Lo que yo ya he tocado en algún momento. De lo contrario, creo que no podría añorar ni tener nostalgia de eso. Hola, Pedro. Si no te he entendido mal cuando te he recogido esto de hacerse ignorante para ser santo. Háblame de la ignorancia, porque yo ya ignorante soy, y cuando me hablas de santidad lo veo tan lejos que bueno, no sé si llegaré a ser, con lo último que has puesto aquí, bueno, puedo ser una buena persona, no más. La santidad queda muy lejos a los ignorantes. No te preocupes, porque el Santo Padre lo grafica muy bien. Para llegar a lo alto del monte
a conocer la honra y la gloria de Dios, hay que anonadarse y hay que subir sin nada, nada y desprendido de todo. Así que no te sientas así ignorante. Tú subes sin nada y llegarás a lo mejor más rápido con los que saben mucho. Sí, pues es que yo creo que a veces nosotros identificamos, también hacemos una lectura quizá de San Juan de la Cruz a partir de los estados de conciencia. Y yo creo que, un poco respondiendo también, no sé cómo te llamas, Alfonso, y la Santa Teresa en Moradas dice, hay que anhelar llegar a esa madurez que te da Dios, pero desde la humildad. O sea, desde el realismo y desde la humildad. Por lo tanto yo creo que San Juan de la Cruz como Santa Teresa describen un proceso, pero no nos dan una técnica. La única técnica es, sí, bueno, en todo caso, el disponerse. San Juan de la Cruz habla de disponerse, vaciarse y anhelar, eso sí, ¿no? Santa Teresa en Moradas también dice anhelar. Y yo creo que, bueno, pues la habéis descrito, porque sí que hay que tener, yo creo que la mayor parte de la gente hoy día, y en el pasado, en tiempo de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, no eran conscientes de hasta dónde puede llegar la profundidad de la persona. Eso sí que creo que ahí está, ¿no? Y yo creo que sus obras, con unas pinceladas que habéis dado, es ese itinerario de tomar conciencia. ¿Por qué caminos se llega a esa plenitud? Pues no es una técnica, no son estados de conciencia, sino que es un dejarse guiar, ¿no? Un dejarse guiar y como dice San Juan de la Cruz, no impedir, ¿no? O sea, y ahí está todo el camino, pues lo que puede conducir y lo que puede impedir, y en la oración y la contemplación pues es una oración de alguna manera de abandono, de no querer ser yo el que lleva adelante estos estados de conciencia, de ya he llegado aquí, ya he llegado a la cuarta, ya he llegado a la quinta, porque Santa Teresa dice, ahí las Moradas precisamente, ese es un error terrible. Y San Juan de la Cruz no llega a decir eso, pero yo creo que estos místicos, por eso son también tan universales, ¿no? Porque se pueden adaptar. Y por eso Pedro ha citado ese texto me parece que ha sido Pedro, ¿no? O ha sido Lina, no me acuerdo. No, Lina ha sido, ¿no? Que dice que Dios lleva a cada uno por diferentes caminos, que es un texto de los directores espirituales, cuando quieren encauzar por un camino y tal, y San Juan de la Cruz dice, pero si Dios lleva a cada uno por diferentes caminos, ¿no? Solamente este comentario, ¿no? Perdón, padre. Espérate que Que le iba a contestar al padre Damián. No, es que me gusta la explicación en el sentido que la búsqueda de Dios es convertida en algo que uno va experimentando y gustando y a veces sin darse cuenta, ¿verdad? Y por algunas palabras que entendí que tú has dicho, hablaste de abandono, solo el abandono del deseo de apropiarse de experiencia son las que traen al hombre a veces una cierta paz, y para que sí sea, necesita que cultive ciertas virtudes. Yo creo que las mencioné antes: la perseverancia, la paciencia, la constancia, la humildad, y el mismo santo nos da la sentencia. La verdadera devoción y espíritu consiste en perseverar con paciencia y humildad,
y desconfiando de sí mismo, solo por agradar a Dios. Eso era lo que quería complementar. Gracias. Bien, yo querría añadir a lo que estaban comentando. En primer lugar, consideramos santos a Santa María Teresa, pero ellos nunca se consideraron santos. Santa Teresa decía, y siempre me emociona y me extraña, al final de las moradas pide oración diciendo al lector, diciendo, por favor rueguen por mi alma cuando lean esto, porque de seguro estaré en el purgatorio. Léase que ella no entendía que ella era santa en absoluto, ni siquiera San Juan. De otra parte, esta dirección de las almas, tanto San Juan como Teresa tenían clarísimo que se tenía que ajustar a cada alma, no una ley para todos o un camino específico para todos. San Juan de la Cruz es muy duro con los directores espirituales de su época. Hoy ni siquiera tenemos muchos directores espirituales, ¿verdad? Pero él era muy duro diciendo cuánto dañaban a las almas, atrasándolas y devolviéndolas al principio del camino cuando ellas ya estaban mucho más evolucionadas. Santa Teresa dice que ella pocas veces sufrió más que con ciertos directores espirituales, que la mortificaban, la atrasaban y no la entendían. De manera que cada cual tiene un camino muy particular y muy personal, no es que esto aplique a todo el mundo. De otra parte, la teología contemporánea y los estudiosos de mística saben bien que estas vías, la vía purgativa, la vía iluminativa, etcétera, la unitiva, no se suelen dar así. Son más, Teresa y San Juan teorizaron después que tuvieron las experiencias sobre estas posibles vías o caminos, pero era una especie de mapa sinóptico útil para los confesores, pero que en general esto no se cumple así. Incluso hay almas que tienen la experiencia mística y entonces van a revisar lo que se llama la vía purgativa, que no es otra cosa, el nombre a mí siempre me irrita. La vía purgativa no es otra cosa que un estado de concentración profunda en el camino. Una persona que concentra en Dios ya está en camino hacia Dios, pero que todo esto es relativo y que la debemos ver con mucha flexibilidad. Cada cual tiene su camino y la santidad está mucho más repartida, no en el calendario canónico, sino yo conozco muchas personas laicas santas, mucho más santas que muchos santos que han canonizado. De manera que flexibilidad, ¿verdad?, ante todo. Y ahí, pues, repetir de pronto lo que dice San Juan de la Cruz, que solo lo sabe quien pasa por ella, pues no hay ciencia humana para saberlo entender, ni experiencia para saberlo decir. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Pues ahí ya contrastado literal con él. ¿Puedo añadir? Vale. Yo agradezco mucho, os agradezco mucho vuestro compartir y esto último que nos proyectas me hace pensar lo siguiente, conectando con Eckhart, que conozco mejor, que subraya mucho también que cada uno tiene su camino y es como esta dialéctica que somos ignorantes y sabios. A ver, se trata de no apegarnos, o sea, cada cual, al que le apasione estudiar, pues que estudie, y al que le apasione, o sea, cada cual en lo que es, y al mismo tiempo no apegarte ni a tu camino, ni a tu vía, ni a tu método, y yo creo que ni Juan, ni Teresa, ni Eckhart hacen como un método de 1, 2, 3, y esto sería, yo creo que un error para cada uno de nosotros, ¿no? Que digamos, bueno, ¿y ahora dónde estoy? Pues no estoy, yo que no estoy, ¿no? Bueno, entonces agradezco mucho esto, ¿no? Pedimos a Jesús fuerza y nos da dificultades. Y volviendo a la santa y volviendo a un discípulo de Eckhart que es Suso, el camino es Cristo, el que se ha desprendido, despojado, el que está unido es Cristo. Le miramos a Él y a cada uno pues nos va conduciendo. Y agradezco mucho vuestro compartir. Y bueno, yo os cuento esto porque cuando yo cuando leo a estos testigos, te impresiona tanto que dices, ay Dios mío, ¿no? Y a mí me gustó mucho un texto que espiritualmente, que leí esta mañana cuando lo descubrí, de Eckhart, del Sermón 102, que dice, bueno, Dios nos da a cada uno, le da un don y
O sea, esa receptividad, cuando tú te haces receptivo, te ensancha para acoger. Pero el camino lo hace Él en ti y contigo, ¿no? Y no solo está de nuestras fuerzas. Bueno, y no sé por qué os digo esto, pero que vamos en camino y que os agradezco mucho. Me gusta a mí ese reflexionar que tiene la Santa Madre Teresa, Camino de Perfección, capítulo 26. Curiosamente, 26 veces trata el verbo mirar, de alguna manera, y tiene expresiones muy hermosas. Y me gusta a mí una frase que ella dice, que yo la interpreto como que está haciendo una reflexión del buen ladrón. Y ya voy a decir por qué la menciono. Teresa dice, y el Señor en la cruz olvidará sus propios dolores, volverá a la cabeza para consolar los vuestros. Es la misma imagen. Y este pobre hombre, buen ladrón, que era un malhechor, un sinvergüenza, todo lo que tú quieras decir, con solo mirar a Cristo es el primer santo que entra en el cielo. ¿Sí? Porque él mira al Señor cuando el otro lo desafía, oye, salva. Y él dice, no, este no ha hecho nada. Nosotros sí. O sea, está reconociendo lo suyo. Y luego le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Está anunciando a la parucía, ni San Pablo lo había pensado antes a lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Parece que ahí es como que la reflexión de Teresa, volverá a su cabeza. Hay un cruce de mirada, y en ese cruce de mirada el Señor le dice, no te preocupes. Y yo hago una pregunta, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a afirmar ante cualquier notario que le gustaría escuchar esta expresión que dice el Señor ahí del Evangelio de Lucas? No te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso, en los 30 últimos segundos de vida de cada uno. A mí me gustaría escucharlo. Y ese hombre entró por pura misericordia. Y lo único que hizo, mirar al Señor. Entonces a veces nos preocupamos de muchas cosas, como Marta, entre paréntesis, Marta es santa, María no, por preocuparse de muchas cosas, ¿verdad? Para poder llegar hacia arriba, y a lo mejor no son tantas, son poquitas cosas. Y lo importante es mirarlo a Él. Y con eso basta. Es la sensación que tengo respecto a lo que se ha dicho un poco. Gracias. Bueno.